Diego Chávez, secretario de la Comisión del Distrito Federal, nos dirigirá un mensaje. ¿Qué tal? Muy buenos días, bien tardes. Antes que nada, agradecer la hospitalidad del jefe delegacional Benito Juárez, Jorge Romero, la invitación del diputado Agustín Torres Pérez, presidente de la Comisión Especial para la Reforma Política, y al diputado Federico Doyle, coordinador de mi bancada en la Asamblea Legislativa. Asimismo, saludo con afecto a los senadores y diputados locales de diversas bancadas. Quiero ser muy conciso y enfático en las palabras que les voy a expresar. En esta reforma política vemos dos ejes o dos vías que se están teniendo. Hay dos visiones sobre lo que debe ser la reforma política. Por un lado, tenemos la visión de las izquierdas, que es ir de arriba hacia abajo. Por otro lado, tenemos la visión de Acción Nacional, que significa ir de abajo hacia arriba. ¿Qué significa ir de arriba hacia abajo? Ir de arriba hacia abajo significa hacer a un supergobernador. Es darle mayores facultades al Distrito Federal respecto de la Federación. Es darle una independencia al Distrito Federal respecto de la Federación. Lo que nosotros buscamos en Acción Nacional es algo totalmente distinto, es lo reverso, es ir al contrario de eso. ¿Qué quiere decir? Darle primero mayores facultades a la delegación, darle mayores facultades antes a la delegación, porque creemos que si le estamos dando mayores facultades a el jefe de gobierno, estaremos creando a un supergobernador. Un supergobernador significa que tendrá todas las facultades que tiene actualmente hoy en día sobre las delegaciones, pero tendrá independencia respecto de la federación. ¿A qué me refiero con esto? Hemos visto en los últimos años cómo en la Asamblea Legislativa cada vez se le han reducido más y más las facultades que tienen las delegaciones. Realmente es preocupante que vemos desde la Cámara de Diputados un doble discurso por parte de las izquierdas. Por un lado, hablan de la reforma política, hablan de una constitución para el Distrito Federal, hablan de dar mayores facultades a las delegaciones. Sin embargo, hay que quitarnos la venda de los ojos y ver que esto es totalmente contrario al discurso. Y para esto les doy simplemente algunos ejemplos. Número uno, la creación del INVEA. Hace algunos años, los delegados tenían la facultad de verificación administrativa en su demarcación. Actualmente, esta es una facultad que está centralizada y la realiza directa e inmediatamente el gobierno del jefe de gobierno. Por otro lado, tenemos los usos de suelo, donde anteriormente eran las delegaciones las que permitían o no la construcción de un inmueble a través de licencias de construcción. Ahora se llaman manifestaciones y obligatoriamente las tiene que dar el jefe delegacional. Y por otro lado, les comento que hace algunos meses en la Cámara de Diputados tuvimos la recepción de un punto de acuerdo que llegó para que los jefes delegacionales dieran la administración de los deportivos a un nuevo órgano central que fuera el que los administrara. Como podemos ver, estos son simplemente algunos ejemplos de cómo lo que se quiere hacer es quitarle facultades a las delegaciones y dárselas al gobierno central, y eso sí, que sea el Distrito Federal independiente respecto a la Federación en cuestiones como el endeudamiento, que es algo muy grave. Tenemos ya casos como en Quintana Roo, que es el estado más endeudado que tenemos en la República Mexicana, y como ustedes saben, como parte del Pacto por México, acabamos de aprobar la posibilidad de que la Cámara de Diputados, mejor dicho, en el Congreso de la Unión, se pueda legislar en materia de deuda, porque esto no podemos permitir que los estados, o ahora en este caso el Distrito Federal, se vean afectados por problemas de deuda pública. Hay dos maneras en cómo podemos otorgarle o darle a los vecinos del Distrito Federal que verdaderamente se sientan respaldados por quienes son sus gobernantes. Y esto es, por un lado tenemos la reforma política y por otro lado tenemos la reforma administrativa. La reforma política significa
la vía que todos deseamos. Sin embargo, es una vía lenta, es una vía que requiere de muchos consensos. Por otro lado, tenemos la reforma administrativa, que puede ser una reforma rápida, ágil y que es urgente. ¿Qué significa una reforma política para el Distrito Federal? Una reforma política para el Distrito Federal significa primeramente modificar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Esto es con aprobación de la Cámara de Diputados, Cámara del Senado, obviamente con 2/3 partes en cada uno de su integración, y posteriormente una aprobación de por lo menos 16 legislaturas. Posteriormente tendría que haber una constitución del Distrito Federal, ya sea que la elaborara la Asamblea Legislativa o que en los artículos transitorios se estableciera que fuera un órgano constituyente distinto, y posteriormente, como ustedes saben, no basta con que se haga una reforma constitucional para que veamos directa y inmediatamente los beneficios. Tiene que bajarse a una ley secundaria. Posteriormente tendría que hacerse una ley secundaria de cada uno de los temas que son importantes para nosotros. La otra propuesta es ir en paralelo con una reforma administrativa. Una reforma administrativa es mucho más sencilla, mucho más ágil, y le permitiría ahora mismo a la Asamblea Legislativa estar resolviendo los problemas que nos aquejan a los ciudadanos que vivimos en el Distrito Federal. Por ejemplo, si nosotros modificamos el tema del uso del suelo en el Estatuto de Gobierno, al otro día la Asamblea Legislativa puede estar reglamentando esa nueva visión que tendría el Estatuto de Gobierno. Así, por ejemplo, el tema policiaco, así, por ejemplo, el tema de deuda, etc. Simplemente con una reforma rápida, ágil y de inmediato en el Estatuto de Gobierno. Con esto no quiero decir que estoy en contra de la reforma política. Lo único que estoy diciendo es que podemos tener estas dos vías paralelas que van a llegar finalmente a un destino que es darle lo mejor a los habitantes del Distrito Federal. Si la reforma política se atrasa, nosotros ya podremos ir avanzando en la reforma administrativa para, como dije, ambas lleguen a un buen destino. Les agradezco mucho la invitación.